Había sangre, gotas y manchas en la habitación de un hombre, un rastro que, aunque parecía oculto, terminaría revelando una verdad aterradora. Ese hallazgo sería la pieza clave en una historia marcada por la violencia, el engaño y la traición familiar. Pero lo más escalofriante de este caso es que el testigo más importante no fue un adulto, ni un detective experimentado, sino una niña de apenas 6 años. Su nombre es Sania Jackson. There was blood splatter in his room. Okay, tell me where the blood splatter was in his room. On his bed, on his floor. El 8 de marzo de 2014, mientras esperaba tranquila dentro de un automóvil, escuchó un disparo que cambió su vida para siempre. Minutos después, al bajar del coche, se encontró con una escena que ningún niño debería presenciar jamás: la última imagen de su madre con vida. Esa mañana, Sania fue testigo silenciosa de una pesadilla que se extendería mucho más allá de aquel día, y que la convertiría en la pieza clave para descubrir un doble homicidio que estremeció a toda la ciudad de Houston, Texas. En este video, vamos a desmenuzar cada detalle del caso de Sania Jackson, un crimen brutal donde la traición surgió desde el corazón mismo de la familia. Así comienza la historia. Un caso en el que la inocencia de una niña se convirtió en la clave para revelar al verdadero asesino. Una investigación que destapó secretos, resentimientos y un motivo tan oscuro como inesperado. Ese mismo 8 de marzo de 2014, la policía de Houston respondió a una llamada al 911. Al llegar al lugar señalado, los detectives se encontraron con un escenario que parecía sacado de una pesadilla. Detrás de un contenedor de basura, en el estacionamiento de una tienda llamada Fisherman's Cove, y a pocos metros de un viejo hotel abandonado, yacían los cuerpos de 2 mujeres, apilados uno sobre otro, como si fueran basura. Se trataba de Brittany Cosby y su pareja, Crystal Jackson. La escena era brutal, deshumanizante, y dejaba claro que las dos habían muerto de forma violenta. La descripción de los forenses estremeció a todos. Una de las víctimas había muerto por un disparo en la cabeza. La otra, golpeada con una violencia tan brutal que le rompieron el cuello. No se trataba de un simple asesinato. Era algo personal. Alguien había descargado todo su odio contra ellas. Los investigadores sabían que aquel estacionamiento no era la verdadera escena del crimen. El lugar donde fueron encontradas solo era un punto de descarte. La ausencia de sangre alrededor de los cuerpos confirmaba que habían sido asesinadas en otro sitio, y luego abandonadas allí como despojos. En medio de esa escena, los detectives encontraron indicios, huellas de neumáticos marcadas en el pavimento, y un objeto extraño, una contraventana de madera manchada de sangre. Las piezas apenas comenzaban a encajar, pero desde ese instante, los investigadores supieron que estaban ante un caso que no sería fácil de resolver. Tras identificar los cuerpos de Brittany y Crystal, los detectives se dirigieron a dar la noticia más dura: informar a las familias. La primera puerta en la que tocaron fue la de Annie Lee Cosby, bisabuela de Brittany. Una mujer mayor, acostumbrada a la rutina tranquila de su hogar, que jamás imaginó lo que estaba a punto de escuchar. Mientras los detectives aún conversaban con la anciana, otro miembro de la familia apareció. Se trataba de James Larry Cosby, el padre de Brittany. Él también vivía en esa casa junto a su madre, Annie Lee. Su reacción fue confusa. Preguntaba qué estaba pasando, insistía en saber si Brittany estaba bien, pero los oficiales aún no revelaban todos los detalles, pues necesitaban interrogarlo con calma. Yes, Miss Ma'am. My name is Annie Lee Cosby. She confirmed that Brittany was her great-granddaughter and she had been missing for the last day or so. While we were there, Brittany's father, James Cosby, who also resided with Mrs. Cosby, showed up. What's going on? Are you the father, Brittany's dad? Yes, yeah. Brittany's dad. Yeah, just have a seat. What happened? That's what we're trying to find out. Take a minute, but we're gonna really need to talk to you so you can help us so we can find out who did this, okay? What kind of vehicle is it? It's a Kia. A Kia. It's a Kia SUV. Are they having any problems with anybody?
Nothing like this. I mean, any bad relationship breaks up, anything like that you know that anybody that's mad at either one of them? I mean, I don't know. La presencia de James Cosby no pasó desapercibida. Desde el principio, los investigadores notaron en él una mezcla extraña: nerviosismo, evasivas y cierta frialdad. Aunque todavía no había evidencia directa contra él, los detectives registraron mentalmente cada palabra, cada gesto. En esos primeros momentos, el caso todavía parecía un rompecabezas con demasiadas piezas sueltas. Pero la figura de James Cosby ya se comenzaba a perfilar como algo más que un simple padre devastado. Con pocas pistas claras y el dolor reciente del hallazgo, los detectives decidieron ampliar su círculo de investigación. El siguiente paso era hablar con los padres de Crystal Jackson. Quizás ellos podrían arrojar algo de luz sobre las últimas horas de la joven pareja. Lo que los oficiales no esperaban era encontrarse con un conflicto familiar tan marcado. Un enfrentamiento que revelaría prejuicios y resentimientos que no podían ignorar. Las palabras de Ivan Jackson fueron duras. Un hombre profundamente religioso, conocido como predicador de un estilo severo y de fuego y azufre, se mostraba incapaz de aceptar la orientación sexual de su hija. Para él, la relación de Crystal con Britney era solo una fase, un error que tarde o temprano la llevaría por un mal camino. Ese rechazo había creado una grieta enorme en la familia, una tensión constante que incluso los detectives pudieron sentir durante la entrevista. Los investigadores escuchaban con atención. Ivan no ocultaba su disgusto hacia la relación, y aunque no existía evidencia concreta que lo vinculara con el crimen, su propia esposa confirmó que esa mañana, después de no poder contactar a Crystal, Ivan había dicho algo inquietante: que si Britney le había hecho daño a su hija, él mismo se encargaría de vengarse. Este tipo de declaraciones lo colocaban bajo el radar de los detectives. ¿Era Ivan un padre dolido que había perdido el control? ¿O simplemente un hombre atrapado en su propio fanatismo? Las tensiones familiares quedaban expuestas, y mientras los oficiales tomaban nota, el caso empezaba a adquirir una dimensión más compleja. Ya no solo se trataba de un doble homicidio, sino de un conflicto de lealtades, resentimientos y secretos familiares. Mientras las familias lidiaban con el dolor y la confusión, los forenses trabajaban contrarreloj. El informe de la autopsia llegaría pronto y sus conclusiones serían fundamentales para guiar la investigación. Cuando el reporte se entregó, las sospechas se confirmaron. Crystal Jackson había muerto por un disparo en la cabeza. Britney Cosby, en cambio, había sufrido una muerte mucho más violenta. Golpes brutales que le destrozaron el cráneo y finalmente le rompieron el cuello. Los resultados confirmaban lo que los detectives ya intuían en la escena. No se trataba de un ataque al azar, ni de un robo que salió mal. El doble homicidio había sido cometido con furia, con un nivel de violencia que solo podía explicarse por odio o resentimiento personal. De inmediato, todas las miradas apuntaron a Ivan Jackson, el padre de Crystal. Su desprecio abierto hacia la relación de su hija y su confesión de que había pensado en hacer algo si Britney le causaba daño parecían encajar demasiado bien. Pero entonces apareció un detalle que cambió el rumbo de las sospechas. El proyectil que mató a Crystal fue analizado cuidadosamente y resultó pertenecer a un arma de mayor calibre que la pistola registrada a nombre de Iván. Esto significaba que, al menos en lo inmediato, el arma homicida no podía ser la suya. Los detectives respiraron hondo. ¿Había sido injusto centrar todo en Iván? Su fanatismo y sus palabras lo hacían sospechoso, pero la evidencia comenzaba a decir otra cosa. Fue en ese punto cuando los oficiales decidieron ampliar aún más la investigación, y para obtener más claridad, recurrieron a la única persona que había estado con Britney y Crystal en sus últimas horas de vida, la pequeña Sania Jackson. Con Ivan Jackson descartado momentáneamente por el calibre del arma, los detectives tenían que buscar nuevas pistas. La única persona que podía haber visto algo era Sania, la pequeña hija de Crystal. Ese mismo día, un oficial la escoltó hasta una sala especial de entrevistas. Apenas entró, quedó claro que sería un testimonio difícil.
Se trataba de una niña de solo 6 años, nerviosa, intentando recordar una mañana que para ella había sido aterradora. You like to color? Zanaya, what is the first thing you do when you get to school? Eat breakfast. Tell me everything that happened from that morning to the time you went to sleep. The morning when I was getting ready for school at nighttime, my mama was in the car, me and her. My mama said, "Stay in the car," and I stayed in the car. So I was taking my mom so long. El relato de Sania era confuso, propio de su edad. Describía la rutina de ir a la escuela, los momentos en el coche, y luego, el miedo. Hablaba de un extraño dentro de la casa, alguien que no debía estar allí. Lo que más desconcertaba a los detectives era que, aunque sus frases eran cortas e infantiles, había detalles demasiado precisos para ser inventados. I heard something, so I thought it was a stranger. So I just sit it back. I just had my seatbelt on and waited like this, so the stranger wouldn't see me. Si había un extraño en la casa, ¿por qué James Cosby y su madre, Annie Lee, no habían mencionado nada en las primeras entrevistas? Las piezas no encajaban. El instinto de los investigadores les decía que aquella niña había visto más de lo que podía expresar, y aunque su testimonio era fragmentado, cada palabra abría una nueva línea de sospecha. Sania era ahora la clave. Una testigo demasiado joven para comprender lo que había presenciado, pero lo suficientemente observadora para señalar que la verdad estaba más cerca de lo que todos imaginaban. Con el testimonio de Sania aún fresco, los detectives tenían claro que debían volver a hablar con James Cosby, el padre de Britney. Era la única persona adulta que, según todos los relatos, había estado en la casa aquella mañana. Su entrevista previa había sido breve y poco sustanciosa. Ahora tocaba presionarlo. You told me last you saw Britney was Wednesday night No. or Thursday morning. Yeah. What time did Crystal ready? The same time they usually leave every morning. It was like just a normal morning. Nothing was out of the ordinary. La versión de James parecía ensayada. Hablaba de un día común, sin sobresaltos, pero había algo que no podía explicar. ¿Por qué Crystal y Britney, si de verdad habían salido rumbo a la escuela, no llevaron a Sania con ellas? That's the one thing that's out of the order. I was trying to figure it out. That's because if normally they would take her to school, but yet they left her there that morning. No, man, I know you're doing the best you can. And as things come up, you know you got my number, so call anytime. Las respuestas no convencían a nadie. James no mostraba emoción, ni preocupación genuina. Y mientras más hablaba, más claro quedaba para los investigadores que ocultaba algo. Sin pruebas contundentes aún, no podían arrestarlo. Pero el instinto policial les decía una cosa. James Cosby sabía mucho más de lo que admitía. Mientras James Cosby intentaba convencer a los detectives de que todo había sido un día normal, la evidencia comenzaba a contradecirlo. La policía ya contaba con huellas de neumáticos encontradas cerca del contenedor donde aparecieron los cuerpos. Además, el automóvil de las víctimas, un Kia Sorento 2006, recién adquirido por Britney y Crystal, se convirtió en una pieza central de la investigación. Los detectives revisaron las cámaras de seguridad de negocios cercanos a la casa de los Cosby, y lo que descubrieron les heló la sangre. En las imágenes, el vehículo de las víctimas aparecía circulando la mañana del crimen. Pero había un detalle escalofriante. Ni Britney ni Crystal estaban al volante. Aunque la cámara estaba demasiado lejos para identificar con claridad el rostro del conductor, su complexión era inconfundible, un hombre. El misterio se hacía más profundo. Si las jóvenes ya estaban muertas en ese punto, ¿quién conducía su auto por la ciudad? Con este hallazgo, los detectives estaban convencidos. El asesino había intentado ocultar las huellas de su crimen, trasladando los cuerpos y moviendo el vehículo. El problema era que todavía no tenían una imagen nítida que señalara directamente al responsable. Aún así,
todo apuntaba cada vez más hacia un sospechoso cercano, demasiado cercano. Unos días después del hallazgo del vehículo en video, los detectives Kitchens y Kilburn decidieron volver a la casa de los Cosby. Sabían que en esa vivienda aún podía estar escondida la clave del crimen. Al llegar, descubrieron que James Cosby no se encontraba allí. Estaba participando en una vigilia en honor a su hija y a Crystal. En su lugar, los detectives fueron recibidos por Cora, una prima lejana que ayudaba a cuidar a Annie Lee, la bisabuela de Britney. Cora los condujo hasta el carport de la casa, un espacio techado al aire libre que servía de garaje improvisado. Allí, Kitchens notó algo extraño de inmediato. El lugar estaba sorprendentemente limpio. Demasiado limpio. Cora explicó que nunca antes había visto el carport en esas condiciones. Siempre estaba lleno de basura y escombros. Pero esa semana, alguien se había preocupado por dejarlo impecable. El detective revisó con más detalle y entonces lo vio. Bajo un pequeño montón de ladrillos había gotas oscuras en el suelo. Al observarlas de cerca, no había dudas. Era sangre. El hallazgo lo cambió todo. Ya no se trataba de simples sospechas. Ahora había evidencia física que conectaba directamente la casa de James Cosby con el doble homicidio. Los detectives no dudaron un segundo. Se dirigieron de inmediato a la vigilia donde James se encontraba rodeado de familiares y vecinos. Y allí, frente a todos, lo arrestaron. La noticia cayó como una bomba. El supuesto padre dolido, que lloraba públicamente por su hija, era ahora el principal sospechoso del crimen. Tras el arresto, los detectives regresaron a la casa de los Cosby. Ahora tenían autorización para registrar a fondo el lugar. El objetivo era claro: encontrar pruebas irrefutables que conectaran a James con los asesinatos. Cuando ingresaron al garaje donde James vivía, lo iluminaron con lámparas UV especiales, y lo que apareció ante sus ojos fue escalofriante. La escena era contundente. El garaje de James Cosby estaba impregnado de sangre. La violencia del ataque había dejado rastros imposibles de ocultar. Con estas pruebas, los detectives sabían que había llegado el momento de presionarlo. Lo sentaron en la sala de interrogatorios, le leyeron sus derechos, y comenzó un duelo psicológico que se extendería por más de 5 horas. James se mostraba frío, indiferente, casi desafiante. Negaba todo, incluso cuando las pruebas estaban frente a él. Los detectives le recordaban una y otra vez que la sangre pertenecía a su hija, pero él seguía sin inmutarse. El interrogatorio se convirtió en un choque brutal entre la evidencia y la obstinación de James. Mientras más lo presionaban, más se encerraba en su silencio y evasivas. Pero para los detectives ya no quedaban dudas. El asesino estaba sentado frente a ellos. Mientras James Cosby seguía negándolo todo en la sala de interrogatorios, el laboratorio forense arrojaba resultados que lo hundían más y más. En la escena donde los cuerpos fueron abandonados, la policía había encontrado una huella ensangrentada en las cercanías del contenedor. El análisis fue concluyente. Pertenecía a James Cosby. No había salida. Las huellas lo situaban en el lugar donde Britney y Crystal fueron desechadas como basura. Y para colmo, una de las sábanas usadas para envolver los cuerpos provenía de su propio cuarto. La investigación tenía cada vez menos cabos sueltos, pero aún faltaba una pieza: el testimonio de Sania. Los detectives volvieron a citar a la niña, esta vez con preguntas más específicas. Querían saber si lo que ella había visto coincidía con la evidencia encontrada. Con inocencia infantil, Sania describió lo que había presenciado. Habló de la sangre en la cama, en el suelo, y señaló a James Cosby como el responsable de matar a su madre y a Britney. Su relato, aunque doloroso, coincidía con las pruebas físicas. Finalmente, los detectives tenían lo que necesitaban: la combinación de evidencia forense y testimonio directo que podía derrumbar por completo la defensa de James. Con el testimonio de Sania y la evidencia forense,
Los detectives finalmente pudieron reconstruir lo ocurrido aquella mañana del 8 de marzo de 2014. Britney y James Cosby discutieron dentro de la casa. La tensión explotó en violencia. James golpeó brutalmente a su propia hija hasta matarla. En ese mismo instante, Crystal entró a la habitación y presenció la escena. Desesperada, intentó huir por la puerta trasera, pero James la alcanzó y le disparó en la cabeza. Los cuerpos fueron ocultados temporalmente y luego arrojados detrás de un contenedor, apilados como basura. ¿Pero qué llevó a James Cosby a cometer un crimen tan atroz contra su propia hija? La respuesta parecía estar en una mezcla de odio, resentimiento y celos. Britney había recibido el apoyo de su bisabuela, Annie Lee, quien incluso le había dejado su herencia en el testamento. Además, ella y Crystal habían comprado juntas un automóvil, algo que James le había pedido a Annie y le fue negado. Mientras él se sentía desplazado y sin control en su propio hogar, Britney y Crystal representaban todo lo contrario: independencia, apoyo familiar y una relación que James jamás aceptó. Ese cóctel de resentimiento lo llevó a cruzar la línea más oscura. Tras el juicio, James Cosby fue condenado. La custodia de Sania quedó en manos de sus abuelos maternos, Ivan y Mary Jackson, quienes se hicieron cargo de criarla en medio del dolor. El detective Kitchens, que había acompañado el caso desde el inicio, se convirtió en su padrino, formando un lazo que perdura hasta hoy. Años después, Sania, convertida en adolescente, encontró la fuerza para salir adelante. Inspirada por su madre, expresó su deseo de convertirse en abogada para ayudar a otras familias víctimas de crímenes. El caso de Britney Cosby y Crystal Jackson expuso la cara más cruel del resentimiento familiar. Un hombre incapaz de aceptar la vida de su hija, cegado por el odio y los celos, terminó destruyendo lo más valioso que tenía, pero en medio de esa oscuridad, la voz de una niña de 6 años fue suficiente para derribar la mentira y llevar la verdad a la luz. ¿Fue realmente solo el odio y los celos lo que impulsó a James Cosby? ¿O su rechazo a la relación de Britney y Crystal fue el verdadero detonante de esta tragedia? Déjanos tu opinión en los comentarios. Para nosotros es fundamental leerte y nos ayuda a seguir contando estos casos con el respeto y la profundidad que merecen las víctimas, porque cada crimen deja huellas y cada historia esconde una verdad. Aquí, en Búsqueda Criminal, no descansamos hasta encontrarla. Si este caso te impactó, ayúdanos a que más personas lo conozcan. Dale like, comparte este video y suscríbete al canal. Nos vemos muy pronto en un nuevo caso de Búsqueda Criminal.